Reconociendo todas las voces. ¿Qué tal, Nacho? Hoy en Reconociendo todas las voces vamos a estar hablando de un tema que es la música. Yo quisiera preguntarte si a ti te gusta la música clásica. Oye, me gusta, Memo, ¿cómo estás? Y hablando de la naturaleza, yo creo que tiene un vínculo muy especial la música clásica con la naturaleza, ¿no? Existe cierta armonía y equilibrio entre ambos. Sí, de hecho, porque justamente, bueno, puede producir varias sensaciones, una de ellas la tranquilidad, la calma, pero hoy en Reconociendo todas las voces, quien nos va a estar hablando de este asunto de la música sinfónica es un maestro que es, vaya, más de 2000 obras decías que has tenido oportunidad de dirigir, ¿no? Él es el maestro Antonio Tornero. Sí, mucho gusto. Bueno, una eminencia en cuestiones de música clásica. Memo y Nacho, qué gusto saludarlos. Como Chino y Nacho y los reggaetoneros, pero hoy no vamos a hablar de reggaetón, sino de música sinfónica. Pase por acá, por favor, maestro. Claro. Oiga, una pregunta un tanto chusca, pero ¿qué tanto frío hacía en Rusia en aquellos ayeres en San Petersburgo? No, la verdad, llegamos a tener que más o menos cerca de 40 grados bajo cero. 40 bajo cero, sí. Wow, nada que ver con los inviernos de aquí de la capital del estado. No, esto es de niños. Eso no es nada. Bueno, pues de esto vamos a estar platicando hoy en Reconociendo todas las voces. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Reconociendo todas las voces. Ya estamos aquí con el maestro Antonio Tornero, quien va a estar con nosotros hoy Reconociendo todas las voces, quien, bueno, podemos decir que prácticamente eres un músico de nacimiento, ¿no? ¿Qué tal, Nacho? Soy un poquito extremo, pero nos platicaba que desde los 7 años andas en estos menesteres musicales, ¿no? Bueno, voy a ser un poquito breve. La verdad es que creo que vale la pena decir por qué yo inicié mi educación. Pues a los 7 años ya, tomando en cuenta que en escuelas como en Estados Unidos, en Europa, ya es un poquito tarde, yo quería estudiar desde los 3 años, 4 años, el violín, porque mi pasión también fue el violín, porque mi papá era un aficionado al violín. Entonces desde temprana edad yo quería estudiar violín porque oía escuchar a mi padre. Entonces empiezo a los 7, pero no es tan temprano, es más o menos la edad más normal, vamos a decir, hoy día. Pero sí hubiera querido desde los 3, 4 años haber empezado a estudiar música, la verdad. Maestro, pero quien originalmente lo direcciona, le abre la brecha, lo dirige a ese camino de la música y de la sensibilidad, particularmente por el violín, pues ese es ese ojo clínico que tienen los papás a veces para decir, voy a dejarlo en esta actividad porque creo que es donde se va a desenvolver como pez en el agua. ¿Ese fue su caso? Sí, la verdad, mi padre y mi madre tuvieron el interés de que yo empezara a estudiar temprano la música. Claro que no, a los 3 años. Me llevaron a los 5 años, pero llegaba yo a la escuela de música de aquí, de la Universidad Veracruzana, y la secretaria que estaba ahí decía, buenas tardes, sí, buenas tardes, mire, mi hijo quiere estudiar música. ¿Cuántos años tiene? 5 años. No, los admitimos hasta los 7 años. No, que se vaya a jugar con los demás chamacos, al fútbol, entonces, no sé, a las actividades comunes de un niño en México a esa edad. Así es. Entonces, pues al año siguiente iba yo otra vez, señor. Tengo 6, ¿no? Ya tengo 6. No, todavía 5 y medio. no. Sí. Y entonces estaba Luis Jiménez Caballeros, que de verdad me hace mucho bien hablar de Luis Jiménez Caballero, porque es otro gran talentoso director de orquesta mexicano, que estuvo de los primeros directores que tuvo la Sinfónica de Jalapa. Él era el director de la Sinfónica y director de la Escuela de Música. Escuchó esto que la secretaria, ya cuando tenía 7 años, creo que, no, 6 años, le dijo a la secretaria, pero ¿qué no sabe usted que Mozart, antes de poder, escribir las letras, él ya escribía música? Porque Mozart escribió desde muy temprana edad música. Era compositor desde los 5 años, ¿no? Entonces, pues le da una regañada a la secretaria. ¿Y así te aceptaron finalmente? Y me aceptan. Después de un regaño. ¿Cuál es? Dices que desde los 3 tú querías estudiar, desde los 5. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tú tienes con el violín? No sé, viendo a tu papá tocando la música, ¿cuál es tu primer recuerdo? Pues la verdad es que los valses, las mazurcas y todo esto era música que me entraba, la verdad, por los poros, y decía yo, bueno, pues soñaba yo en tocar porque como jalapeño estoy muy acostumbrado a esta naturaleza, a este entorno, y entonces yo quería hacer música con la naturaleza. Entonces decía yo, bueno, la naturaleza hace
los pajaritos, las aves, los animalitos. Decía yo, bueno, porque si yo tengo el violín, estaba yo muy chiquillo, yo soñaba entonces cuando escuchaba el estanque del vecino de junto, de la casa de junto, que yo ya me estaba convirtiendo en algo así como que en pescado o algo que tenía yo que ver con los animales, con el entorno y poder hacer música con el violín. Y el violín es como la voz del artista también, porque cada sonido del violinista es distinto, entonces yo lo consideraba que esa era mi voz. Para descubrir ese vínculo, el individuo tiene que ser profundamente sensible, pues, entre la naturaleza y la música, obviamente. La verdad, pues yo me siento muy afortunado, como todos ustedes, en vivir, haber nacido, haber crecido con un entorno como Jalapa. Y la verdad que esto fue parte de mi descubrimiento para las artes y para la música. Descubrimiento personal. Y de descubrimiento. El violín fue lo primero. Sí. ¿Qué vino después? ¿Ya te metiste a estudiar música? ¿Te volviste un violinista experto, digamos? No, la verdad no. No. Es mucho decir violinista experto. No, empecé a hacer mis pininos con el maestro Rafael Moreno. Fue ya mi tutor en serio, porque el maestro Jiménez Caballero dice que fue mi primer maestro, pero como tenía tantas giras con la Sinfónica Jalapa, pues no atendía a sus alumnos. No lo culpo. Pero el maestro Moreno fue ya prácticamente estable, ¿no? Entonces, después de eso, obviamente yo también inicio mi vida artística, no me lo van a creer, pero cantando. Yo fui un niño que fue cantante. Pues de niño yo tuve una voz privilegiada. Y además con la música, pues tenía yo muy afinación, ¿no? Muy bonita afinación. Entonces, antes había carnavales aquí en Jalapa. Y me acuerdo que mi hermano el mayor, que también era músico, Manuel, le decía a los muchachos, a sus amigos, oye, ¿qué es carnaval? No, mira, ahí viene... A mi hermano le decían le apoyaron el gato y a mí el gatito. El gatito. Antonio el gatito. Ahí viene el gatito. Y ahí viene el gatito. Entonces, les encantaba que yo me parara a cantar con mariachi. ¿Por qué con mariachi? Con mariachi. ¿Qué cantabas? Todas las rancheras, Cuco Sánchez. Cuco Sánchez me encantaba, José Alfredo Jiménez, claro. Todas esas piezas. Bueno, porque tocaba un poquito la guitarra, me acompaña, pero eso fue una parte de vida también muy linda, porque tuve la oportunidad de estar en la iglesia San José con mi hermano, que le gustaba estar las misas sábados y domingos. Yo iba a verlo y nos íbamos a trepar por toda la iglesia, y pues como niños éramos muy inquietos. Pero un día me dice el organista de ahí, dice, oye, ¿cómo estás con la voz? Le digo, me encanta cantar. Pues ya me volví más o menos, no cantor, pero lo iba a hacer de vez en cuando, a cantar las misas. Pero lo interesante fue que este organista todavía se cantaban en el latín. Oh. Las misas se cantaban en latín. Entonces me enseñó un poquito de latín y bueno, yo aprendí algunos responsorios en latín salmos, me imagino, y salmos, cosas así. Entonces también eso fue parte de mi educación. Pero tenía yo un programa en la radio, no sé si alguno se acuerde, no, ustedes no están mucho. A lo mejor puede ser que sí. XCJ, no se acuerdan esa radiodifusor. Pues yo iba antes de ir a la primaria, que empezaba a las 9, iba ya a la XCJ a hacer mi programa y cantaba yo piezas de cri-cri, piezas rancheras. Me cantaba una que se llamaba Piel Canela, porque cuando cantaba yo en público, pues Piel Canela para mí era el momento de... Era como lo nuevo en ese momento, lo revolucionario, lo atrevido. Pues sí, lo atrevido, porque... Es aquella que dice que se quede el infinito sin estrellas. Y que pierda el ancho más su inmensidad. Exactamente, pero cuando viene la parte, me gustas tú, todo y tú... No, y las niñas que estaban adelante. ¿Y cuántos años tenías? No, pues como 11 años, 10 años, no sé, algo así. No, pues, entonces, pues eso fue parte de mi experiencia. Y una ocasión, eso lo cuento rapidísimo, una ocasión el maestro Moreno me llevaba a Veracruz. Decía mi papá, voy a llevar a Toñito a tocar una misa, porque tocábamos las misas, ¿no? Y te pagaban. Yo ya a los 11 años ya tocaba el violín y podía, obviamente, tocar muchas piezas. Entonces íbamos a la iglesia y nos pagaban, pues, ¿qué te voy a decir? 200, 300 pesos por misa, ¿no? Pero el maestro, Rafael Moreno me dice, oye, Toñito, vamos a ir a Mocambo. Digo, ¿a Mocambo? Sí. Entonces íbamos a Mocambo y estaban los grandes bailes a las 10 de la noche.
en los salones de Mocambo, que eran preciosos, y llegaban las orquestas cubanas de México y todo, y necesitaban algunos extras. Entonces, cuando yo tocaba con ellos, pues a primera vista, pues eran piezas populares muy sencillas, ¿no? Pues ya te ponías, era el cha-cha-cha, en fin, los de la época. Pero en una ocasión, en Mocambo, estamos acompañando a Toña la Negra. Mira. Y Toña la Negra dice, ¿por qué está este niño aquí tocando? Lo dice en público, ¿y este niño que está aquí? Pues no sabemos, ¿no? Así. Me acerca el micrófono y dice, ¿y qué necesitas trabajar? Dije, bueno, pues sí. Le digo, ¿qué decía yo, no? Entonces dice Toña la Negra, dice, oye, pues estás muy chiquito, ¿no? Para tocar aquí en una orquesta, ya a las 11 de la noche, 12 de la noche. Pero mi papá sabe. O sea, mi papá no sabía. Nunca supo que yo iba a los Había que bailes. mentir un poco. Había que mentir un poco. Había que mentir un poco. Pero me dice Toña la Negra, bueno, y que además de tocar, ¿qué haces? Cantar. ¿Sabes cantar? Le digo, sí, claro que sé cantar. ¿Cantaste con ella un palomazo? ¡Canté con ella! Le hice la segunda, dije, ¿te puedo hacer la segunda? ¿A poco? Sí, nos pusimos a cantar. No, fue una noche espléndida, la verdad. Todavía hay una sonrisa. Todavía recordando una esa noche, sonrisa, maestro. sí. Pero además me pagaban. No, pues Me pagaban muy bien, ¿no? Tocando en las orquestas. Bueno, eso fue parte. Pero bueno, ¿cuántas horas después te fuiste a la Ciudad de México a estudiar allá? Claro, después estudio en la Ciudad de México en el conservatorio. Yo quería ser músico, pero violinista era mi instrumento, ¿no? Ajá. Pero yo aspiraba a algo más. Entonces en el Conservatorio Nacional de Música de México estudié con un maestro ruso, Vladimir Bulman, y ahí tuve pues ahora sí que una etapa de mi vida importantísima. Tuve muy buenos maestros. Bueno, y ahí en el Conservatorio Nacional de Música de México tuve la oportunidad, además de estudiar con el maestro Bulman, que él nos diera a conocer la gran escuela rusa de violín y los grandes compositores rusos. Hay por ahí un antecedente que usted trajo que me gustaría compartir con nuestro público de Reconociendo Todas las Voces. Es una foto. Ajá. Y hablar de la década de los 60 no fue fácil porque a usted le toca desarrollarse, crecer y profesionalizarse en esta parte de su vida. Exacto. En una década que, Memo, pues hubo mucho impacto, muchas revoluciones, también Claro, hubo mucho estallidos rezago, sociales, sobre crecimiento, todo estallidos entre sociales, los jóvenes, ¿no? todo eso. Y esta es una foto muy representativa de lo que fue su vida en ese momento. Por favor, descríbanos un poco, porque aquí hay personajes históricos y emblemáticos. Nosotros como alumnos del maestro Bulman, violinistas, aquí hay muchos violinistas de mi época, pero que ahora ya los van a reconocer. Sí. Para empezar, estamos alrededor de este señor que es Carlos Chávez. Carlos Chávez es la más grande figura de la composición en México, podemos decir. La máxima representación, junto con Revueltas, junto con Manuel M. Ponce. Estos son los grandes compositores. Entonces nos toca vivir en el conservatorio, que él dirigía la Sinfónica Nacional de México, y esto es en un pequeño break en el ensayo. ¿Cómo de qué año estamos hablando que es esta foto? ¿Mandé? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 62, 63, por ahí. Cuando mucho 65. Okay. Los 60. Bueno, pero aquí junto está este gran violinista que es Henryk Sherin. Henryk Sherin es un polaco que después de la Segunda Guerra Mundial se viene a vivir a México. Es de los más grandes violinistas que ha dado el mundo. Afortunadamente mexicano también, porque se nacionalizó mexicano. Iban a estrenar el concierto para violín y orquesta de Carlos Chávez con Henryk Sherin y la Sinfónica Nacional de México en Bellas Artes, pero este es en el ensayo, en Regina, donde ensaya la Sinfónica Nacional. Bueno, aquí estamos todos los estudiantes apasionados que íbamos a escuchar al maestro Sherin y a Carlos Chávez. Pues aquí les voy a decir en orden. Acaba de tocar con la Sinfónica de Jalapa como solista otro gran amigo, un grandísimo pianista mexicano, Jorge Federico Osorio. Está aquí.
enseguida está su servidor. eres tú, ¿no? Soy yo. Con el corte o con el peinado característico de aquella década, maestro. Sí. Después, Rosendo Monterrey, violinista mexicano también egresado del Conservatorio de Moscú, ya se murió, lamentablemente, ya falleció. Comesaña, otro violinista compañero que fue concertino de la orquesta de la radio y televisión española de Madrid. Ya falleció lamentablemente. Este es un músico de la Sinfónica Nacional, no sé qué sea de él, Carlos Chávez. Después viene Luisito Sosa, eran nuestros amigos, compañeros más chiquitos, que ahora es violinista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y delegado sindical. Bueno, Henry Sherry, el gran violinista que le decía yo, polaco-mexicano, él es otro gran maestro que ha dado aquí grandes violinistas aquí en Jalapa, Veracruz, es el maestro Marrufo, Carlos Marrufo. Otro gran maestro de la Universidad Veracruzana es Ernesto Tarragón. Acá está. Estos chicos son violinistas que están, él es maestro del Conservatorio Nacional de Música de México, Mario Góngora. Esta chica es una violinista que venía especialmente a escuchar a japonesa, que venía a escuchar a Henry Sherry. Y el maestro Tapia Colman era el director del Conservatorio Nacional de Música de México, gran compositor. Estos son violinistas de la Sinfónica Nacional de México. Esa es la foto, yo diría que es una foto muy histórica. Pues oye, mencionaste varias personas y has mencionado ahí que muchos venían de Rusia. Tú tuviste muchos vínculos con Rusia, incluso después de tu estancia en el conservatorio, ganaste una beca, tengo entendido, para irte a Rusia. A profesionalizar a Rusia, ¿no? Sí, el conservatorio de Rimsky-Korsakov de Leningrado, yo sigo todavía hablando de Leningrado porque es la época que me tocó, enviaban solicitudes a toda Latinoamérica para encontrar talentos de toda Latinoamérica y los becaban. Entonces, de México en aquel momento fuimos becados varios mexicanos, entre ellos el maestro Tarragó, maestro que les acabo de comentar. Maestro Tarragó después fue becado al maestro Francisco Comesaña, el de España, pero yo tuve la beca en 1967, sí. A mí me llega, porque antes, pues estoy hablando ya también un poquito de historia. Sí, claro, un año antes del 68. Sí, antes del 68. Entonces, nos llegaba la comunicación por telegrama. Entonces decían, telegrama, ya usted ha sido seleccionado como alumno de Rusia para estudiar en Rusia. Con ese telegrama ya íbamos a la embajada, ya nos daban la visa y la embajada nos pagaba el boleto de avión y total, ya te vas a la aventura. San Petersburgo. Una sí. tierra desconocida, inhóspita, donde hace mucho frío, donde hablan una lengua totalmente distinta al español. No era fácil, no existía el Google en ese entonces para decir, a ver, ¿dónde queda esto? ¿Cómo le hago? Era totalmente una preguntota, una incertidumbre para presentarse en esa tierra a profesionalizarse también, maestro. Y otra cosa que quiero enfatizar es que los rusos son muy celosos de su historia y del talento que ellos poseen en su gente, obviamente, y en sus condiciones como nación. Para que se fijen en un extranjero, tiene que tener el mismo nivel o un poquito más arriba. Pues la verdad, era la gran oportunidad de que nosotros como mexicanos hiciéramos una gran carrera. ¿A quién le convenía? A todos nos convenía, pues a México, obviamente, pues tener un músico de ese nivel, pero a los rusos también era un prestigio para la Unión Soviética, es decir, es egresado del Conservatorio de Leningrado. Entonces está formado en Rusia, en aquella ¿cómo se llama? Unión de Socialistas, ¿no? De Repúblicas Socialistas. Entonces eso a ellos les daba un gran prestigio, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, para nosotros los mexicanos que estuvimos en aquel momento fue una verdaderamente gran oportunidad. Sí. Platícanos, tú te fuiste a Rusia en el 67, hablamos que te fuiste en unas canciones muy diferentes a la Rusia que conocemos ahora, que atacaron los tiempos donde estaba la plena Guerra Fría, ¿no? Era un país más socialista, aislado. ¿Cómo fue para un mexicano llegar a esa Rusia? Pues era todo finales de los 60. Era todo una interrogativa, porque decía yo,
¿qué conozco de Rusia? No, no Solamente que conozco hace frío, Canadá. mucho frío. Lo único que sé que Ni la montaña, porque dicen que no es ni montaña ni rusa, ¿no? montaña rusa, sí. Bueno, pues todo era ahora sí, conocer, todo era una interrogante. Descubrir, Era descubrir, porque no había la comunicación que tenemos ahora. Las revistas que yo veía de la URSS que regalaban en la embajada rusa, pues solamente se las encontraba uno allá. Entonces, bueno, pues, pero voy a estudiar violín, voy Solo a estudiar existían dos música. perspectivas, la de los americanos y la de los Pues rusos. claro. La buena y la mala, como uno quisiera Bueno, interpretar. sí, sí, pero bueno, llegas a Rusia y resulta que no te van a comer, que no te van a hacer esto. Encontré un pueblo bastante, ¿cómo se dice? Amigable, ¿Anfitrión? anfitrión y con muchas ganas de conocer a un mexicano. Entonces nos veían Era la así. sensación. Sí, la sensación. Dice, uy, mexicano, sí, dice, oh, mira nada más. Ahora ya se han acostumbrado, pero en aquel entonces era tan mexicanos común, era, ¿no? era Oye, muy pero difícil. eras también la sensación de los maestros, sobre todo, ¿cuál era el nivel de exigencia de los maestros? Tú llegas, algo que recuerdes que... Sí, como no, me llego, ya que tenía mi maestro Boris Gutnikov era premiado, ¿cómo se llama?, por el Estado como uno de los grandes artistas. Boris Gutnikov... Exigente, por ahí dice el relato. No, Te vas a aprender exigentísimo. esto en una semana. Sí, me acuerdo que llego a la clase, la primera clase que tengo, dice, bueno, Antonio, pásale, ¿no? Muy, muy amable, ¿no? Pero están todos los alumnos escuchando tu clase, ¿no? Dice, "Ey, de ver qué compromiso", ¿no? Tú con tu violín en mano. Yo con mi violín. Entonces ya me acuerdo que me había dejado un concierto que no era muy conocido, de Goldmark. Entonces me dijo el maestro antes ya de que fuera la primera clase, te dejo este concierto para que lo estudies. No me dijo que todo, yo dije, pues como estoy acostumbrado a México, me voy a aprender el primer movimiento en una semana o 2 semanas máximo, después en 2 meses ya tengo todo el concierto. Llego a la primera clase, obviamente con partitura, y pues empiezo a tocar y El primer acto, me ¿no? dice, sí, el primer movimiento. Entonces me dice Boris Gutnikov, me escuchó porque fue muy paciente, me escuchó, dice, bueno, a ver, Antonio, cierra la partitura. Tócamelo otra vez. No, maestro, pues es que no lo tengo de memoria todavía. Bueno, el segundo movimiento, no, todavía no lo he visto. Tercer movimiento, no, menos. Para dentro de un mes, le dijiste, ¿no? Si me da mes y medio puede que el segundo exactamente, lo domine. ya después lo de... Entonces me pregunta, ¿y en México cómo hacen? Digo, pues sí, nos dan vamos tiempo, más lento, más o calma. menos. Mañana con calma, le dice. Mañana con calma, ¿no? Dice, sí, nos dan 2, 3 meses para todo un concierto, porque también pues son difíciles. Dice, bueno, mira, quiero que te acostumbres aquí en Leningrado y aquí en el conservatorio, cuando yo te diga que vengas a clase, no partitura, de memoria, todo el concierto. A la siguiente clase. La siguiente clase, porque aquí está la pianista, tenía una pianista súper que te acompañaba a primera vista a cualquier concierto. Dice, a ver, acompáñale el concierto a Antonio. Agarraba la partitura, leía a primera vista, sensacional. Entonces así me acostumbré a que tenía que llegar con todo. Hay todavía momentos en mi vida que ya se me quitó un poquito, pero me quedó en el subconsciente de que me despierto todo angustiado. Digo, híjole, hoy tengo que dar la clase de violín y no me sé el concierto. ¿No? Entonces, sí, todavía me pasó. Después de Rusia, El nivel de exigencia y de compromiso era mucho mayor. Hay que Mucho puntualizarlo así. Hay que puntualizarlo, sí. De acuerdo. Sí, bueno, eso fue mis experiencias. Después de violín encontré un maestro de dirección de orquesta que tenía una plasticidad, una manera de dirigir que me cautivó. Dije, eso nunca lo he visto en México. Y entonces ya hice, porque no es cuestión que llegas y dices, quiero estudiar la dirección de orquesta, aunque esté yo ya inscrito en el conservatorio, ¿no? Ah, sí, ¿quieres estudiar? Pues haz el examen. ¿Cómo? Sí, pues haz el examen. Pues ese examen con todos los soviéticos, con todos los extranjeros, a ver si me daban lugar para entrar a la clase de dirección de orquesta. Entonces, eso también es una exigencia. Claro. Es algo que yo digo es una costumbre que nos haría muy bien.
Ya estamos, Antonio, Nos haría muy bien. ya casi por irnos por finalizar. Antes, si nos puedes decir rápidamente, ¿cómo ves el nivel de un director de orquesta mexicano con un internacional? Porque de pronto estamos como que malinchistas, ¿no? Viene de Rusia, viene de Francia, pero como que al mexicano no lo tomamos. Yo ¿Qué diría, piensas tú? tenemos directores maravillosos. Los mexicanos tenemos algo muy especial. Somos muy creativos. Y nuestros directores mexicanos son verdaderamente creativos. Y hablando de creaciones, y precisamente porque usted creía fehacientemente en ese concepto y Sí. en esa verdad, usted crea pues un organismo a nivel nacional que era necesario, la Asociación de Orquestas. Exactamente, los directores, se llamaba la Asociación Mexicana de Directores de Orquesta. Ajá, pero se decía así, ahorita me acuerdo, Asociación Mexicana de Orquestas Sinfónicas. De Orquesta Sinfónica. ¿Por qué lo hicimos? Porque era una manera de defendernos como directores mexicanos. Dijimos, ¿por qué se contratan directores extranjeros sin antes escuchar o conocer a los directores mexicanos? Y nació por esa razón. Entonces, AMOS ya no existe, pero en su momento fue muy importante para nosotros los directores. Ok, maestro, pues le agradecemos muchísimo que nos haya compartido todo este cúmulo de experiencias para el público de Reconociendo Todas las Voces y a nosotros también. Y bueno, pues un día de estos por ahí seguiremos con la plática, ¿se le parece? Pues creo que fue el inicio, ¿verdad? Una primera parte, dejémoslo así. Una primera parte. Maestro, muchas gracias por haber estado con No, hombre. nosotros. Éxito y reconocimiento Nacho, total por el trabajo Memo. realizado. Muchas gracias. Staff, mucho gusto estar con ustedes. Nos vamos, Memo. Nos vamos ya con la programación.